Soy Alejandro Díez Barroso de Dila Capital, un fondo de capital emprendedor en México que invierte en emprendedores y proyectos mexicanos. La gran diferencia entre venture capital e inversionistas ángeles es el concepto del fondo. Al final del día, si nos vamos para atrás a cómo empezó el venture capital en el mundo y vemos los grandes fondos como Venrock, por ejemplo, de los Rockefeller, pues ellos lo que realmente hicieron fue crearon un portafolio de inversiones ángeles y crearon un fondo de venture capital, ¿no? Básicamente para diversificar sus inversiones, que son muy riesgosas, como todos sabemos en esta etapa. Entonces, crearon estos fondos para diversificar esas inversiones ángeles y poder diversificar su riesgo. Hoy en día, un inversionista ángel que invierte en una sola empresa tiene un riesgo muy grande y tiene todos los huevos en esa canasta, ¿no? Pero puede estar muy involucrado con la empresa, es un inversionista activo. Si tú como inversionista ángel inviertes a través de un fondo de venture capital, pues la definición solita de limited partner te lo dice, ¿no? Eres un inversionista pasivo, no te puedes involucrar mucho en la operación del negocio, probablemente siendo limited partner no te den oportunidad de estar en un consejo de inversión. Entonces hay grandes diferencias entre venture capital y angel investments. También es importante entender qué es lo que tú buscas como inversionista para ver si tu rol va a ser de angel investor o a través de un fondo de venture capital, ¿no? Y hoy en día también hay una gran diferencia en la etapa en donde se invierte. Venture capital cada vez se está haciendo de tickets más grandes, específicamente hablando de México, cuando hablamos de capital emprendedor, pues estamos hablando ya ya pasó por una ronda de inversiones, probablemente de inversionistas ángeles, y luego viene la inversión de parte de un fondo. Entonces, también los fondos de venture capital conviven mucho y van a tener mucha relación con los inversionistas ángeles, porque son con quienes van a empezar a negociar, con quienes van a empezar a platicar sobre las empresas donde van a invertir. Entonces creo que la diferencia es abismal entre uno y el otro y creo que va a tender a ser aún más con el tiempo. Creo que hoy en día sí podrían llegar a competir los inversionistas ángeles con los fondos de capital semilla y capital emprendedor en México, eh, pero entre más se vaya consolidando la industria y entre más crezca todo el ecosistema emprendedor en México, creo que van a tender a convivir mucho y coexistir, van a aprender a coexistir y no a competir, ¿no? Creo otra vez que el rol que juega un inversionista ángel versus el rol que juega un fondo de capital emprendedor es muy diferente. Normalmente, y creo que es lo que vamos a tender a ver, es que el inversionista ángel va a entrar en etapas mucho más tempranas que el inversionista de capital, especialmente de venture capital o capital emprendedor. El fondo de capital emprendedor va a entrar en una etapa más tarde, donde ya está un poco más consolidada la empresa y va a ser un poco capital de desarrollo emprendedor, ¿no? Más que inversionista ángel, donde realmente está plantando una semilla y está entrando a ayudar al emprendedor a arrancar su negocio. Entonces, entre más se vaya evolucionando el ecosistema, creo que vamos a aprender a, a coexistir Los Ángeles con los inversionistas de capital privado y uno tiene que existir para que exista el otro, ¿no? Creo que sin la inversión ángel las empresas no pueden crecer, no pueden llegar a un lugar donde ya las puedan así que pelar o hacer caso e invertir los fondos de capital emprendedor. La razón de fondo, tristemente, es un tema económico, ¿no? Es un tema de los economics de los propios fondos. Cómo funciona un fondo de inversión es que tú levantas una cierta cantidad de capital y tú vas a cobrar un management fee sobre ese capital, ¿no? Entonces, si pensamos en un fondo de capital emprendedor,
donde va a ser transacciones de entre 300 y 500 mil dólares. Pues un fondo va a poder manejar, vamos a decir, máximo 10 inversiones, ¿no? Entonces, cuando haces los números, ¿no? Pues es un fondo relativamente chico. Es un fondo que si cobras un management fee de mercado del 2%, pues los números no dan, ¿no? Es muy difícil sobrevivir como fund manager teniendo un sueldo, pagando oficina, pagando analistas, pagando el due diligence, con el management fee que te da un fondo tan chico. Entonces, lo que ha pasado es que los fondos tienden a crecer y como van creciendo y ya levantan más dinero por tratar de tener un management fee más alto, tienes que hacer transacciones más altas. Entonces, al hacer transacciones más altas, pues, tiendes a no invertir en empresas de etapa temprana, ¿no? Ahora creo que eso va a tender a desaparecer como se vaya desenvolviendo el ecosistema emprendedor, porque aquí es importantísimo el rol que juega el gobierno, el rol que juegan las universidades, el rol que juegan las fundaciones, los fondos de pensiones. Ellos tienen que apoyar la industria de capital emprendedor. El gobierno tiene que dar apoyo a los fondos, tiene que dar apoyo a los emprendedores para que haga sentido hacer este tipo de fondos y hacer este tipo de inversiones. Entonces, creo que la razón por la que en México ha tendido a irse más para arriba, uno es porque no somos muchos en la industria, ¿no? Hay una competencia limitada, entonces hay pocos fondos que están haciendo esto hoy en día. Como somos pocos, pues se pueden dar el lujo de irse hacia más grande. Creo que en México lo que ha sucedido es que hoy en día hay un boom muy grande de emprendedores. Creo que cada vez los jóvenes en México somos más amantes del riesgo. Somos una generación que ha crecido sin verdaderas crisis en México, ¿no? Somos una generación que no vivió las crisis de los 70, de los 80, del 94. Sin duda tuvimos una crisis en el 2008, pero México sobrevivió bien, ¿no? Nunca vimos devaluaciones exorbitantes del peso, no hemos visto esas grandes fallas económicas que vivieron otras generaciones. Y creo que eso nos ha convertido naturalmente en emprendedores. Entonces, hoy en día lo que hay es un boom de startups enorme en México y por lo tanto se necesitan ángeles inversionistas en todos los sectores, en todas las industrias. Realmente necesitamos el apoyo de ángeles inversionistas para que hagan estas inversiones en capital. Entonces, ¿dónde hay una oportunidad? Yo diría que en donde sea, ¿no? En cualquier industria puedes encontrar emprendedores. Creo que se va a voltear un poco las cosas y es más bien, ¿dónde crees tú como inversionista ángel que puedes aportar valor? ¿Dónde crees tú como inversionista ángel que puedes ayudar para crecer empresas? Hay muchos emprendedores, pero igualmente hay mucho dinero que se está yendo hacia esta asset class. Entonces, el emprendedor también va a empezar a exigir mucho de parte de sus inversionistas. Entonces, va a empezar a buscar inversionistas que realmente le agreguen valor, que realmente le aporten y que sean verdaderamente activos en las inversiones, ¿no? Entonces, cuando piensas como inversionista, dónde hay oportunidades, dónde puedo invertir, realmente tienes que pensar dónde quieres invertir, dónde puedes tú agregarle un valor al emprendedor y lograr que la inversión crezca gracias a ti. Para mí el concepto de ángel inversionista es un poco chistoso porque el ángel inversionista como tal, como definición, lleva existiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Si pensamos en el viaje de Cristóbal Colón a México, pues fue fondeado por la reina Isabel, llegó y le dijo, quiero encontrar una nueva ruta a la India y lo fondeó, ¿no? Y gracias a ella, bueno, conocemos el resultado y creo que su retorno ha de haber sido bestial, ¿no? Pero en México todas las empresas que conocemos tuvieron que haber sido fondeadas por alguien. Todas empiezan con algún tipo de capital, ya sea por tus amigos, por tu abuelita, tuviste que haber conseguido ese capital inicial para empezar tu empresa.
Y normalmente son personas físicas y esas personas físicas son ángeles inversionistas. Y llevan existiendo en México durante toda la historia del capitalismo mexicano. Han existido estos empresarios o estas personas físicas que invierten en las empresas de etapa temprana y son ángeles inversionistas. Entonces, no es un concepto nuevo, sin embargo, el título de ángel inversionista sí es nuevo y está muy de moda porque hoy en día está muy de moda invertir en emprendedores, invertir en empresas nuevas, invertir en proyectos. Y lo que ha pasado es cómo ha evolucionado el ángel inversionista, es que cada vez se vuelve más sofisticado, tanto el ángel inversionista como el emprendedor. El emprendedor empieza a exigir más de parte de sus ángeles inversionistas, empieza a pedir mejores términos y condiciones, y del lado del ángel inversionista igual se vuelve más sofisticado, igual pide mejores términos y condiciones, se vuelve un poquito más institucional, ¿no? Empiezan a haber instituciones como Angel Ventures México, que es un club y un grupo de inversionistas ángeles, donde ya tienen un apoyo de una institución como Angel Ventures México para poder invertir. Entonces, se está sin duda institucionalizando muchísimo el invertir como ángel inversionista y creo que cada vez se va a dar más. Va a haber más competencia, van a haber más ángeles inversionistas. Entonces, los emprendedores van a poder dar el lujo de escoger con quién, solo así que meterse a la cama, ¿no? Y es un tema de qué me vas a dar a cambio tú, porque no nada más es dinero, ¿no? Quiero smart money, como dicen en Silicon Valley. Quiero alguien que realmente me aporte valor y no nada más me dé dinero. Entonces, sin duda va a evolucionar muchísimo. En México lo estamos viendo, creo que en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo así, pero en México lo estamos viendo y día con día cada vez hay más ángeles inversionistas y cada vez son más sofisticados y más involucrados en las inversiones que hacen. Nosotros en Dila Capital estamos muy enfocados en retail y bienes de consumo y la razón detrás de eso es porque esa es nuestra experiencia, es para lo que hemos hecho. Yo emprendí personalmente en un negocio de retail, he emprendido en un negocio de bienes de consumo, entonces es donde yo le puedo agregar un valor real a las inversiones que hacemos, ¿no? Y así como mis socios, es el mismo tema. Eh, en tecnología, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo invertir y no es porque no querramos o no le entendamos a los retornos, ¿no? Nos encantaría encontrar el próximo Facebook o el próximo Google. Sin embargo, al no tener un background de nosotros tecnológico, nos cuesta mucho trabajo hacer inversiones en tecnología porque realmente no le podemos agregar un valor a los emprendedores. Y así como mencioné sobre la importancia que va a tener el ángel inversionista en aportarle más que dinero a las empresas, pasa lo mismo con los fondos de inversión. Los fondos de inversión realmente tienen que agregarle mucho valor al emprendedor y a sus empresas para que valga la pena la inversión, ¿no? Entonces, nosotros, esa es con la tesis que invertimos. Si realmente no agregamos un valor para el emprendedor o para las empresas, no hacemos la inversión. Entonces, nosotros hemos enfocado mucho en retail and consumer goods. Creemos que es una industria con un potencial tremendo. La verdad es que las oportunidades que hay son infinitas y afortunadamente hoy en día no hay muchos fondos invirtiendo en esto. La mayoría se están fijando en tecnología. Entonces tenemos ahí una oportunidad muy grande porque hay muchas empresas y empresarios y proyectos y emprendedores que están lanzando productos y proyectos de bienes de consumo y de retail y bueno, aquí estamos para invertir capital en ellos.